podemos catalogarlo como una materialización del miedo, ¿sí? Las obras no se van a construir nada más por protección, por medidas del rey, por medidas de las autoridades. Puede ser que ellos hayan dado el permiso, el dinero, sí, pero en sí lo que los motivó a mover eso fue el miedo, únicamente el miedo, ¿sí? Bien, acá vemos el Caribe en el siglo XVI, un mapa de Alonso de Santa Cruz, ¿sí? Vemos la península de Yucatán, que está casi una isla. Bueno, en los primeros mapas de la península se reflejaba como una isla, la isla Carolina, ¿sí? Por el rey Carlos, ¿no? Y era posteriormente se consideró que se averiguó, ¿no? Ya las investigaciones, que en sí no era una isla. Bien, todas estas obras materializadas del miedo nos van a reflejar un área, ¿sí?, de circunscripción, de movimiento de los piratas. Entonces, en este plano que podemos llamar el Caribe español, vamos a ver las defensas españolas en América, pero en América solo vamos a circunscribirnos al Caribe, porque hay otras que están más abajo que no vemos, ¿no? Están en el Perú, están en Chile, ¿sí? Están en Uruguay. Entonces, esas no las consideramos en este plano. Entonces, ustedes pueden ver toda este mar Caribe que está acá circunscrito. Lo podemos ver que está protegido, ¿sí?, por innumerables defensas que se hicieron. Pero estoy mencionando el Caribe, pero acá vemos en la parte de la Florida, ¿sí? Acá vemos en San Agustín de la Florida también hay otra obra. Y también acá en México vemos Veracruz y vemos Acapulco. ¿Por qué será? Porque esta división del Caribe, ¿sí?, lo que conocemos ahorita como el Caribe, la cuenca, es una división muy reciente, ¿sí? Es una división geopolítica nada más impuesta por los Estados Unidos, ¿sí? Pero el Caribe culturalmente es todo, es el Golfo y el Caribe. Entonces, el Caribe español como tal, circunscrito por sus fortificaciones, podemos ver que es tanto el Golfo como el Caribe. Entonces, si el día de mañana ustedes leen que Veracruz está en el Caribe, en efecto, Veracruz culturalmente está en el Caribe. Que Campeche está en el Caribe, en efecto, culturalmente Campeche está en el Caribe. Y Mérida, en efecto, culturalmente Yucatán está en el Caribe, ¿no? Entonces, bueno. Nada. ¿Me escuchan de nuevo? Bueno. Sí, se escucha. Gracias. Se escucha. Gracias. Bueno, prosigo. Acá vemos una de las primeras obras que se erigieron en la española, ¿no? En lo que es ahorita la República Dominicana. Luego se hizo las primeras construcciones del Morro. Estas imágenes, claro, son obras tal como están ahorita, pero en sus inicios en el siglo XVI, inicios del XVII, no eran tan grandes, ¿no? Entonces vemos La Habana, vemos San Agustín de la Florida, vemos Acapulco, Veracruz, vemos Panamá, ¿sí? Vemos Cartagena de Indias, ¿sí? Vemos acá en la península de Araya, ¿sí? Entonces hay un sinnúmero de obras grandes y pequeñas que defendían el territorio de la península, el territorio de América. Y en el caso de la península de Yucatán, pues también la vamos a encontrar entre aguas peligrosas, ¿sí? La península de Yucatán es una garganta de tierra, o mejor podemos decir de piedra, que se inserta entre dos aguas
que es del Mar Caribe y del Golfo de México, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar 3 frentes, ¿sí? Para la intrusión de piratas en la Nueva España, ¿sí? Uno sería Acapulco, ¿sí? Por el Golfo. Otro sería, Veracruz por el Golfo, ¿sí? Acapulco por este lado del Pacífico, ¿sí? Y otra parte sería la península de Yucatán. ¿Qué obras vamos a encontrar acá en la península de Yucatán? Pues bueno, obras muy pequeñas que no llegaron a ser de material pétreo en Laguna de Términos, sí, de piedra de la muralla en Campeche, en la ciudadela de San Benito en Mérida, bueno, Sisal también tenemos una obra, y en Bacalar, ¿sí? Son las obras que tenemos. Pero esas son las obras más emblemáticas, ¿no? Porque si hablamos de la arquitectura militar construida durante toda la colonia, que son obras muy pequeñas que por ser tan pequeñas desgraciadamente no se registran o no se consideran como parte de todo ese engranaje defensivo. Tenemos las vigías, que son estas pirámides que tenemos acá. La señalética son estas pirámides en la parte, sobre todo norte de la península de Yucatán, en la parte oriental, en la costa oriental, alrededor de la fortificación de Bacalar, y también en esta parte de Campeche, ¿no? Acá hay diversas obras también, ¿sí? Pequeños reductos en Champotón, en Ceiba Playa, en Lerma, tal como hay en Sisal, ¿sí? Y acá en la parte de Mérida también vamos a tener un asunto importante para la defensa de la ciudad capital, ¿sí? O sea, siempre al hablar de piratas se nos menciona Campeche, ¿no? Cuando mucho Bacalar, o Sisal, cuando vamos al puerto, vemos la obra, nos recuerda que sirvió para la defensa, pero nunca nos hablan de que Mérida también fue una ciudad que sufrió del acoso, del miedo. Ojo, nunca llegaron los piratas a Mérida, pero sí se sentía el miedo que le obligó a sus habitantes y autoridades a hacer toda una estrategia que vamos a platicar más adelante. ¿Sí? Los ataques a Campeche, pues bueno, se dieron como principal puerto de la provincia, se dieron desde el inicios del siglo XVI, finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII, ¿no? Este es un dibujo idílico, ¿no? De cómo se realizaría un combate, un ataque a Campeche, ¿no? Y digo idílico porque quien conozca Campeche saben que lo bajo de sus aguas no va a permitir que estos barcos se acerquen a esta distancia, ¿no? Lo bajo de las aguas de Campeche fue uno de los elementos de protección con los cuales contó la villa, entonces Villa de Campeche. Les hablé de las vigías en la primera costa, en la costa como primeros elementos defensivos, ¿sí? Las vigías son en la parte central. Acá tenemos la reconstrucción de una vigía tal como se instaló en la península de Yucatán, en estos puntos donde están señalados en el plano acá abajo, ¿no? Pero este concepto de vigilancia fue trasladado, o se nos dice que fue trasladado por las autoridades españolas de la costumbre árabe de vigilar los territorios, ¿sí? En España hay muchas torres de esta forma en lugares altos para vigilar la costa, con lo cual estas obras servían también como emisoras de mensajes. Se divisaba en el horizonte una embarcación y se encendían hogueras de noche, y la vigía más cercana, vamos a suponer, si esta es la de Sisal, pues la de Chukchulub veía la hoguera, lo comunicaba, te encendía su hoguera, y así se iba corriendo las hogueras hasta en una distancia, en un tiempo muy corto, se recorría la noticia en todo el litoral de Yucatán. Lo mismo sucedía en España. Bien, pero esta foto que está acá de una pintura de Chichén Itzá nos muestra un sujeto, ¿sí? Maya,
subido en lo que sería como una atalaya de madera. Entonces, este sistema constructivo, aprovechando los saberes constructivos de los mayas, ¿no? Pues bueno, sí pudo haber sido influenciado por esta, pero sin lugar a duda también tiene una hermandad con estas obras del pasado mesoamericano, ¿sí? Bien. ¿Cuál fue el primer pirata registrado que llega a Parker? Lo hace en 1597, ¿sí? Para ese entonces Campeche contaba con una pequeña torrecilla, ¿sí? Y William Parker, pues, entró a Campeche. Parece que la historia dice que destruyó parte de esa torre, ¿no? Y saqueó el sitio, ¿no? Entonces, esta fue la primera intrusión que se tiene registro de Campeche, ¿no? En 1633 llega Cornelius Hall y Diego el Mulato, ¿sí? Diego el Mulato también tiene una historia interesante porque al parecer, bueno, dicen la historia, no sabemos esas cosas que no se puede averiguar datos, ¿no? Que era hijo hijo ilegítimo de un español adinerado y que huyó de su padre, etcétera, etcétera, ¿no? La historia novelesca. Sea como fuese, pues bueno, estos dos sujetos atacaron Campeche en 1633 y también se hicieron de muchas muchas riquezas, ¿no? En 1644, pues un sujeto llamado Jacobo Jackson intentó llegar a Campeche, pero no pudo y pues únicamente llegó a Champotón, donde existía un reducto, que acá vemos la imagen, y lo atacó, se robó lo que pudo y se fue, ¿no? Hay una cuestión muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de las riquezas, cierto es que podemos estar hablando de algún dinero, oro, plata, ¿sí? Pero sobre todo la máxima riqueza que salía de Campeche era el palo de tinte, ¿sí? ¿Qué es el palo de tinte? El palo de tinte era una tintoria, era un arbusto, unos árboles arbustos que se cortaban y que se trasladaban a Europa para pintar las telas, ¿sí? No crean ustedes que lo colorido que vemos nosotros en las películas no era tan así, ¿no? Los colores posteriormente fueron apareciendo, sí habían colores, pero la gran variedad llegó luego, ¿sí? Con el descubrimiento de América tuvo mucha participación en ello y bueno, quien haya visto y sea más fijado en ver unas películas europeas, la ropa generalmente que presentan los europeos, si no es blanca, es gris, negra, ¿no? No es, no, los europeos no son coloridos, a eso voy, ¿no? Bien. El temor a la presencia inglesa, ¿sí? Ya hablamos que los piratas pues eran ingleses en gran parte, ¿no? Y en cierto momento los ingleses se hacen de una isla, esta pequeña isla de Jamaica, ¿sí? Se hacen los ingleses en la segunda mitad del siglo XVII, ¿sí? Y se va a volver la base de operaciones de ellos para tratar de controlar toda la región, ¿sí? O sea, el hacerse de esta isla fue fundamental y fíjense cómo fue el pensamiento de esta gente, que no es una isla pues grande como la española, como Cuba, ¿no? Es una isla, pues, cierta parte diminuta, pero a través de ella, ¿sí? Crearon vínculos de control y de dominio de todo el Mar Caribe,
¿sí? Y en muchos casos los piratas pues se refugiaban en esta pequeña isla, ¿no? Y en 1661 Henry Morgan, que llegó a ser comandante de Jamaica, pues hace aparición en Campeche. Hay una cuestión que no debemos dejar de tener muy en claro, ¿no? Estos sujetos para la corona inglesa eran personajes destacados, ¿sí? Valerosos héroes, que incluso les dieron títulos nobiliarios. Sir Henry Morgan, Sir Drake, Sir Raleigh, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eran piratas que ayudaban a la corona inglesa a atacar a los españoles. Entonces, para los españoles no podían tener ese calificativo, ¿sí? Eran unos piratas y demás calificativos deleznables hacia ellos, ¿no? Para 1663, Morgan y Christopher Mintz también hacen su presencia en Campeche, ¿sí? Y pues bueno, ante la llegada de tantos enemigos, pues las autoridades españolas pues consideran hacer la muralla de Campeche. Se empieza a pensar hacer la fortificación de Campeche, ¿sí? Y como ya les digo, es la razón del miedo materializado el que es la construcción pétrea de esa obra, ¿sí? Siguieron llegando, claro, comenzaron las ideas de murar Campeche, pero mientras tanto siguieron llegando los enemigos a atacarla, ¿sí? ¿Y qué sucede mientras en Campeche? Siempre, digo, en otras partes de la península, siempre hablamos, como ya les dije, de Campeche y la piratería, pero la historia nos tiene algo oculto también, ¿no? Que es la participación de Mérida en de la parte norte, mejor dicho, en la historia de la piratería. Pues bueno, acá podemos ver que en la parte norte vamos a tener las vigías, que ya les mencioné cómo eran las vigías, ¿no? Y los sujetos que veían una embarcación navegar por aquí mandaban, además de mandar las señales a las otras vigías de los lados, mandaban un sujeto para que avisase al pueblo más cercano, ¿sí? Ahora, en este plano, a ver si acá debe haber otro plano donde lo podamos ver mejor. En este plano vamos a ver que hay una serie de caminos que conducen a Mérida, ¿sí? Bien. En el vértice de acá para este punto a Mérida, los caminos estaban protegidos por 18 grupos de trincheras, ¿sí? Y la ciudad capital estaba protegida por la ciudadela de San Benito. Estamos hablando que esto se inicia desde el siglo XVI. En el siglo XVII, ¿sí? En 1665, se hace la ciudadela de San Benito. 65, 67, no recuerdo el momento exacto, pero se construye en la segunda mitad del siglo XVII la ciudadela de San Benito. Y posteriormente se empiezan a construir las murallas que se refuerzan en el siglo XVIII. Entonces vamos a ver en la documentación que sí hay todo el movimiento que hay en las aguas del Caribe y el Golfo, ¿sí? Crean un sentimiento de miedo a las autoridades que van a hacer proteger a la ciudad de Mérida contra los casos de piratería. Los principales enemigos de España en ese entonces, ¿no? Pues eran los ingleses, ¿no? Y los ingleses, a través de los cortadores de palo de tinte, o
sea que los ingleses venían a cortar palo de tinte, pedían, en algunos casos pedían permiso, se los daban, ya estaban asentados, miren, aquí en la Laguna de Términos, aquí en la parte de Isla Mujeres, en Cozumel, en la Bahía de la Ascensión y lógicamente en lo que ahorita es Belice, ¿no? Hay que tener en cuenta una cuestión. Acá nosotros en este plano vemos Belice, ¿sí? Pero Belice era parte de la península de Yucatán, ¿sí? Más bien, no era parte de la península de Yucatán porque Belice como país está en la península de Yucatán, pero era parte de Yucatán, Belice, ¿no? Entonces, los ingleses se hacen, luego, tratados posteriores con Porfirio Díaz, se le cede este territorio a Inglaterra, ¿no? Bueno, en 1667, la ciudadela de San Benito. No sé si ustedes habían tenido ocasión de ver una imagen de cómo era la ciudadela de San Benito. Para que tengan una idea, fíjense, esto que vemos acá, ¿sí? Esta parte, se llamó a finales del siglo, digo, en 1782, el Paseo de Gálvez, que hizo el famoso por morir asesinado, el gobernador Lucas de Gálvez. Entonces, toda esta parte que vemos acá es el mercado grande ahorita, y esta es la parte de la 65 donde venden pues piñatas, licores, dulces y demás cosas, ¿no? No sé si se ubican. Acá quedaría el siglo XXI y acá el museo de la ciudad, ¿no? Para que ustedes se ubiquen. Entonces, esto era una fortificación enorme con el cual que contó Mérida para la protección contra el ataque de los piratas. Pero a pesar de que en el 60 y tanto se habían solicitado las murallas de Campeche, para el 72 Lawrence Graf, Lorencillo, hace el peor ataque que pudo haber habido en Campeche, ¿no? Matando gente, saqueando, destruyendo iglesias, destruyendo todos aspectos documentales, archivos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, sigue los enemigos llegando, ¿sí? En 1678, otro pirata, Lewis Scott, saquea Campeche. Y ya hay para esa fecha ya hay unos planos de hacer la muralla de Campeche, ¿sí? Hay que hacer a ver, ¿por qué no avanza esto? Hay que hacer una breve nota acá, que cuando los campechanos pidieron su muralla, ¿sí? Mérida, los habitantes de Mérida, las autoridades de Mérida, también pidieron su muralla, ¿sí? Entonces, esa idea de que Mérida pudo haber tenido muralla o pidieron su muralla no es mentira. Existe la documentación que Mérida, también los habitantes pidieron al rey una muralla. El rey, pues, me imagino por algunas circunstancias, tomó la decisión pues, de no aprobarla, ¿no? Pero sí hubo protección idea de murar la ciudad de Mérida, ¿no? Y François de Gramont fue otro bueno, me equivoqué tal vez al decir lo anterior, pero este es el Gramont, fue el que hizo el peor ataque a Campeche, ¿no? Este es un francés que saqueó Campeche y robó, pues bueno, había apilado varias, más bien cantidades grandes de palo de tinte, pues este hombre se lo llevó. Bueno, pero si nos estamos fijando más bien por la costa del Golfo y por el norte, esto no debe ser así porque también por la Bahía de la Ascensión entraron los piratas en alguna ocasión y llegaron quisieron llegar, mejor dicho, perdón, a Valladolid. Se quedaron por Tijosuco y luego ya regresaron, ¿no? Entonces, como podemos ver,
acá toda la península de Yucatán fue un territorio bastante codiciado por los ingleses, lo cual le llevó a tener obras de diferente tamaño, ¿no? Acá ya vemos a la arquitectura del siglo XVII, ¿sí? En cuanto al desarrollo de los territorios a proteger, pueden ver que en esta parte donde estaba más aún en control de los mayas, esta parte de Quintana Roo, no hubo tanta defensa, ¿sí? Y en las ciudades principales, Campeche, ya con su muralla, y la ciudad de Mérida con la ciudadela de San Benito. Hay otras cuestiones que de seguro ustedes habrán oído, como los subterráneos de Mérida y los arcos que se servían. Antropológicamente, cada mito tiene algo de verdad, ¿sí? Y si me lo preguntan, yo no comulgo con la idea de la existencia de los subterráneos que van de monjas a catedral y que nos cuentan allá, que por allá se deslizaban, se transportaban los religiosos de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Pero, repito, tiene algo de verdad, ya que en 1690, ¿sí? El gobernador de Yucatán, José de Bárcenas, le escribe al virrey, ¿sí? Para decirle que el ingeniero Cesera está haciendo los arcos, estos arcos, por ejemplo, este arco que vemos acá de San Juan, ¿sí? Y los subterráneos que están en la Casa de la Compañía. ¿Cuál es la Casa de la Compañía? Lo que ahorita conocemos como Tercera Orden. En monjas, en las concepcionistas, en la catedral y en el convento de San Francisco el Grande. Este convento de San Francisco el Grande estaba, les voy a decir dónde. Miren, esta es la ciudadela, yo solo les he mencionado la ciudadela, ¿sí? Pero adentro tenía el convento de San Francisco el Grande. ¿Y por qué se hizo así? Porque en primera instancia a Francisco de Montejo le dijeron que construya una fortificación, una defensa en la parte más alta de la ciudad. Claro, los españoles, quien dictó esa orden, el rey o sus asesores, pensó que pues que en Mérida había montañas también, ¿no? Pensaron, ellos acecharon en su ventana y vieron montañas, dirán, pues también en América hay montañas, o en Yucatán hay montañas, ¿no? Entonces, pues Montejo dijo, el único lugar donde hay alto es un cerro prehispánico, pero no voy a construir una fortificación porque los defensores son los defensores de la fe, que son los franciscanos. Y le dio este terreno a los franciscanos. Posteriormente, en el siglo siguiente, que llegó la orden de hacer la fortificación militar, donde en el lugar más alto de la ciudad, pues no quedó más de que rodear la fortificación, en la fortificación encerrase al edificio. Pero ¿cuál fue la parte más alta? Si ustedes pueden ver, la base era prehispánica, el convento religioso y el aspecto militar. Tres elementos, aspectos culturales y religiosos diferentes, ¿no? De diferentes culturas. Bien, entonces vemos que bueno, esta es una fotografía de los subterráneos que están en el edificio El Diamante, ¿no? ¿Dónde está el edificio El Diamante? Es la casa esta que vemos acá de los ladrillos que está frente a la plaza. Si ustedes pasan por el estacionamiento que queda en la calle 63 de este edificio, pueden bajar y visitar es visitable, ¿no? Le dicen al señor, voy a visitar los subterráneos y pueden entrar a verlos pues, sin ningún costo, ¿no? Y a la vez, estos arcos pueden ser entrada de la muralla que les mencioné, que también solicitaron los encomenderos a los habitantes y población de Mérida, ¿no? Entonces vemos que además de todo el sistema que ya les dije de la costa y las trincheras, la ciudadela San Benito, también existía esto,
Pero este documento que yo les digo en 1690 dice que se están construyendo los subterráneos para que se abrigue la población en caso de invasión de piratas. Ojo, el documento no dice que va a haber una conexión entre monjas y catedral, entre catedral y tal cosa, no, ¿sí? De seguro hubieron los subterráneos esos porque se estaban haciendo en 1690 y se habrá dado otro uso para entierros con el paso del tiempo, ¿no? Y este es un plano ya del siglo o sea, pensando en así quedase toda el organigrama de la península de Yucatán para la defensa de la piratería, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a pesar de que ya estamos hablando del siglo XVII, finales del siglo XVII, hay toda unas medidas para evitar estos ataques. Hay otros individuos que siguen llegando, ¿no? Por ejemplo, el pirata Barbillas, que ataca a Lerma, ¿no? Este es un dibujo de la fortificación de Lerma. Este es el dibujo que les decía en 1722. Miren ustedes, con la letra A son la casa de los carteros y con la letra B son las trincheras. Por ejemplo, de Sisal a Mérida vemos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de trincheras para defender los caminos, ¿no? Y de Mérida al puerto de Chuburná tenemos 1, 2, 3 grupos de trincheras. Aunque acá hay otra ya registrada, aunque este plano es de 1722, tal vez no logró captar todas las obras que existían en las trincheras, pues, me refiero. Y en Sisal, pues bueno, también hubo acá una obra en Sisal anterior a la que conocemos ahorita, ¿sí? Acá hay unas trincheras también en Sisal, que su importancia radica en que Sisal fue brazo comercial de Mérida, ¿no? Por allá entraban los principales productos. Pues bueno, hay que tener en cuenta que estaba más cerca de Campeche, ¿no? Entonces, aunque sí llegaban productos desde Campeche, pues Sisal era la vía más fácil. Y estas trincheras que les he mencionado, ¿cómo eran? Miran, estas son las trincheras de Chukchulú, que estas son de mitad del siglo XVIII. Acá se paraban los individuos con su fusil y acá metían el fusil y ustedes pueden ver que esta oquedad está abocinada, o sea, pueden tener una visión para este lado, una visión para este otro lado, pero también está de ambos lados está abocinada, o sea, podían estar en este frente o detrás del muro, depende de dónde venga el enemigo, ¿no? Y esta es la obra que se construye en 1727 en San Felipe de Bacalar, ¿sí? Los ingleses pues siguieron llegando a la península de Yucatán, en muchos casos pues bueno, con tareas casi de espías, ¿no? Como el inglés James Cook, que de Bacalar fue a Mérida y recorrió todo este camino y estuvo anotando todo lo que veía, situación económica, poblacional, defensas, lo que se producía, etcétera, ¿no? Para enviarlo en un diario a Londres, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de piratas del siglo XVII y siglo XVIII. Hay otros piratas que también se mencionan en el siglo XIX, ¿sí? Pero ya no van a tener las mismas características que estos. Son piratas porque cometían actos de piratería, o sea, que transgredían, o sea, violaban las leyes españolas, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX también vamos a tener el pirata Lafitte, el pirata Mundaca, ¿sí? Esto es de la tumba que tiene Mundaca en Isla Mujeres y se dice, bueno, que este Mundaca pues era traficante de indígenas mayas a Cuba y que aquí está la calavera, que sí simboliza la piratería. No, este hombre mandó a hacer su tumba. Este elemento, él era del norte de España. Esto lo podemos ver en muchos cementerios del norte de España. Y esto es el árbol,
Acá vemos el árbol de Guernica, que es el símbolo de la región de donde es él, ¿no? Entonces no hay que pirata por transgredir las leyes, pero no porque veamos acá la calavera, que es lo que nos dicen los guías, ¿no? Pero bueno, no estamos tratando de borrar esa parte de la historia. Y bien, entonces llegamos para concluir, ¿cómo entendemos a los piratas hoy día? Ya vemos la participación de los piratas en la historia, en su lucha contra el dominio territorial de España, bueno, de España y Portugal, pero nos estamos enfocando solo en España, ¿no? En su lucha por el control de toda América, pero además todo esto que lograban los piratas hacía que sus coronas se enriquezcan y que también puede ser considerado como parte del desarrollo del incipiente capitalismo que se iba a vivir posteriormente en Europa, sobre todo en Inglaterra, ¿sí? Vemos ahorita, ustedes se preguntarán, bueno, si este señor nos está pintando que estos eran unos seres, pues bueno, enemigos de España, malvados, ¿no? ¿Cómo es que yo tengo la idea de que pues no son así y que me disfrazaron de niño de pirata o que si soy de Campeche, ¿por qué los piratas, el equipo de béisbol de Campeche se llama los Piratas? ¿Sí? Y ya no lo vemos mal, ¿sí? Por una simple razón, porque la idea de los piratas hoy en día es una influencia cultural de los anglosajones que nosotros tenemos. ¿Sí? O sea, la novela histórica, los primeros que se fueron, pues bueno, interesando o publicando en la piratería, fueron los ingleses. Y claro, empezaron a publicar, pues bueno, las hazañas que hacían sus piratas, ¿sí? Y ya en el siglo XIX, la novela histórica que nos llega, pues sí nos cuenta también de valerosos guerreros, aguerridos navegantes, ¿no? Que se roban a la doncella, y que también en México y en Yucatán, acá vemos una obra del filibustero, de Eligio Ancona, ¿sí? También van a contribuir a expandir la idea de que los piratas son así. Esto aunado a el sentimiento antihispano que se nos ha despertado en ciertas ocasiones, por nada con la colonia, la administración española, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente no deja de perder importancia, más bien es de importancia capital, la influencia del cine, ¿sí? Los Piratas del Caribe. Entonces, por una influencia cultural es que nosotros, para que lo entendamos, cambiamos el chip de entender la piratería como un enemigo que acosaba a la colonia española para convertirlo en un héroe del cine, de la novela y también, sin lugar a dudas, de la vida real sin ser así, ¿no? Esta es hasta 1821, que fue la última fortificación que se hace en Yucatán, que fue esta de Yalajau, y que se dice la justificación en 1821 para la protección a la región de los piratas. Pero entonces los piratas acá ya eran los contrabandistas, ¿sí? Entonces, en esta parte del Caribe, ¿sí? Que un tiempo dominó España, la piratería, el hacerse de tierras, ¿sí? El control de las islas. Bueno, hay que decirlo que en muchos casos España desdeñaba las pequeñas islas, ¿sí? Pues fueron tomadas por otras coronas. Y esto ha llevado a que aquel Caribe español, sea multinacional ahora, y vamos a ver cómo Estados Unidos, Cuba,
México, Inglaterra, Jamaica, bueno, esos algunos son ya países independientes, ¿sí? Pero siempre hay Estados Unidos, Francia, todavía, ¿sí? Incluso hay alguna isla danesa, ¿sí? Entonces vemos cómo el resultado es este Caribe multiétnico que aún tenemos hoy día. Ahora, hay que tener en cuenta una cuestión que debía haber dicho desde el principio. Hay pues diversas menciones de piratas, corsarios, filibusteros, bucaneros. Tienen su origen, o más bien la historia, él ha tratado de buscar su origen, un origen diverso, ¿sí? Pero los une una cosa: todos cometían actos de piratería, con lo cual los convierte en piratas, ¿sí? Entonces, un corsario, pues bueno, cometía actos de piratería, transgredía leyes, un bucanero igual, aunque, bueno, pues bueno, tiene sus particularidades cada uno. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto en la historia? ¿Cuál es la importancia que yo les vengo a tratar de decir a través de esto? Esta no es una historia de cómics, no es una historia de ciencia ficción, no es una historia de Hollywood. Eso es lo que nosotros tenemos hoy en día a través del cine, la televisión, ¿sí? Pero la piratería jugó un papel importantísimo en la historia de América, no solo en la vida colonial de España, sino también en el de otras potencias que utilizaron a la piratería o a los piratas para tratar y lograr de mermar el territorio y el comercio y las riquezas que salían de la explotación por parte de la corona española rumbo a la metrópoli, o sea, rumbo a Madrid. Pues por mi parte es todo. Si hay alguna pregunta. Bueno, profesora. No, maestro. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué les pareció la plática? Fue muy interesante. Bueno, pues qué bien que les pareció interesante, ¿no? Y vemos que no es, o sea, de una cuestión que tenemos como algo lúdico, en verdad esconde otra historia que, que no siempre nos la cuentan, ¿no? Porque no conviene. Muy bien. Jovencitos, pues bastante bien. ¿Qué más pueden decir de la plática? ¿Qué les fascinó? A ustedes que les gusta mucho la historia, ¿qué pueden decir? A ver, debe haber alguien de Pues fue Campeche un por tema allá, muy ¿no? interesante ¿Por qué te pareció de interés? porque me gustaban los piratas, pero no sabía exactamente cómo eran y así. Sí, gracias. Ya ves, ¿no? Es que Sí, desgraciadamente, es que nos cuentan una versión diferente sobre cómo son los piratas en la ficción y ya cómo es realmente. claro, o sea, volvemos a lo mismo, tenemos una influencia de la literatura, del cine y del pensamiento anglosajón, ¿no? Que eso es lo que nos impide ver pues la verdadera cara de los piratas, ¿no? Dudo que algún día Hollywood haga una verdadera historia de los piratas, donde los piratas pues atacasen a los españoles, ¿no? Y mostrasen todo lo que hacían.
Pero ya al menos o ya tienes conocimiento de que no es tan así como nos lo pintan, ¿no? Le estaba preguntando si vive en Campeche, las murallas. Acá dice Leo Santana, me interesa mucho el tema sobre las murallas de la ciudad. Las murallas es la ciudad de Campeche, Leo. ¿Te gustaría saber algo de eso? Leo, ¿Dónde está Leo? ¿dónde está Leo? No te escondas. Leo, ¿qué te gustaría saber? Leo Santana. Es muy bonita, dice. Sí. Bueno, y también una parte interesante es lo que se desconoce de Mérida, ¿no? Porque al hablar incluso solo de Campeche, bueno, piratas, ay, Campeche y sus murallas, ¿no? Pero no, ya vimos que Mérida también tuvo un aspecto, jugó un papel importante, porque acá no venían a buscar palo de tinte, pero lógicamente con el control de la ciudad capital, podían tener controlada todo la península de Yucatán. Y hay que tener en cuenta una cosa, en diversos tiempos, la Florida fue de Inglaterra, ¿sí? Entonces, si los ingleses conquistaban la península de Yucatán y también ya tenían la península de la Florida, ya prácticamente impedirían con sus embarcaciones el cruce del comercio a la Nueva España. Entonces, esa era también un interés importante de Inglaterra. Muy bien, chicos. Pregunta antes de despedir al ponente. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Sin ninguna duda, maestra. Por mi parte no, maestra. Por mi parte tampoco.